Vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, abramos nuestras Biblias en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Seguimos desarrollando nuestra serie de sermones eventos del porvenir. Hoy la parte 2, un encuentro en las alturas. Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. ¿Podemos leer, iglesia? Bueno, creo que con los 4 o 5 que están preparados saldría bien, pero si lo leemos todos es mejor. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Vamos a leerlo todos, por favor. Porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra es verdad, tu palabra es maravillosa. Gracias por esta serie de sermones, eventos del porvenir, porque allí aprendemos, Señor, los sucesos futuros, lo que tu palabra nos revela. No tenemos que ir a ningún otro lado, porque en la Biblia encontramos toda la revelación que necesitamos. Gracias, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos. Te encomiendo mi vida y mi corazón y te pido que me ayudes a ser ese instrumento adecuado para la enseñanza de estos temas, Señor, en Cristo Jesús. Que tu palabra llegue a cada corazón poderosamente y que ocasione entonces las transformaciones necesarias en él, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses con su equipo de trabajo, las cartas del apóstol Pablo nunca escribió las cartas solo, nunca ministró solo, tenía un equipo de trabajo a su lado, apóstoles como él, Sóstenes, Timoteo y muchos otros que eran sus colaboradores, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, reconociendo el testimonio que la iglesia de Tesalónica está dando en Macedonia, en Acaya. Y dice, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Oiga, cómo entregaron su vida a conversión, ¿no? Dejaron de ser lo que eran y se convirtieron en hijos de Dios. Y dice, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esa sí es una gran conversión, cuando deja uno la idolatría para servir al Dios vivo. Amén. Tendríamos que hablar de idolatría un día de estos. Y esperan del cielo a su Hijo Jesús. Oiga, ¿cómo sería la conversión de la iglesia de Tesalónica? Que no solamente dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, sino que estaban esperando del cielo a Jesucristo. ¿Hay alguien acá esperando la segunda venida del Señor? Voy a ver si al finalizar de esta serie estamos todos más entusiasmados, porque el Señor va a venir en cualquier momento y tenemos que estar esperándolo. ¿Quién resucitó y nos libra del castigo venidero? Óigame, los eventos del porvenir no es el tema de hoy, pero vamos a hablar del castigo venidero. En los eventos del porvenir hablamos de la gran tribulación hace 8 días, que es un tiempo muy difícil para la humanidad. La Biblia lo enmarca en algo que se conoce como el castigo venidero o como la ira venidera. Vamos a ver este mismo texto en la versión Reina Valera de 1960. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Quién es el que libra de la ira venidera? Jesús. Entonces, algunas enseñanzas muy simples para entrar en materia. Va a haber una ira o un momento que en la Biblia se conoce como la ira venidera o el castigo venidero de Dios sobre la humanidad. Eso está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Quizá dentro de 8 días hablemos un poco de esto. Pero dice la palabra que los tesalonicenses estaban esperando a Jesús, quien nos libra. Dice nos libra, ¿no? Del castigo venidero, de la ira venidera. Está hablando a creyentes que se convirtieron, que están esperando al Señor, que dejaron a los ídolos, que sirven al Dios vivo, que están esperando a Cristo. Y ese Cristo libra al creyente de ese castigo venidero. Este texto que estamos leyendo, 1 Tesalonicenses 1:10, es la base para los que creemos
que el Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación. Este texto donde dice que el Señor nos libra ¿de qué? Del castigo venidero. Hay tres posiciones frente a este asunto. ¿Cuándo va a venir el Señor? Entonces la primera posición se conoce como el pretribulacionismo. El pretribulacionismo es que el Señor viene justamente o inmediatamente antes de comenzar la gran tribulación por su iglesia. Esa es la posición de la teología integral y de una gran parte del cristianismo. Pablo dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Es que el castigo va a ser tan terrible. Cuando lo analicemos vamos a quedar todos sorprendidos de lo que va a suceder acá a la humanidad. Bueno, la Biblia dice que el Señor nos libra a la iglesia. Entonces está el pretribulacionismo. Nosotros en Casa sobre la Roca, en la teología integral, somos pretribulacionistas. Es decir, creemos que el Señor viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Pero hay otras dos posiciones. Están los meditribulacionistas o medio tribulacionistas. Son los que creen que el Señor Jesucristo viene por la iglesia en la mitad de la gran tribulación. La Biblia nos muestra que a la mitad de esa semana, como se conoce en la Biblia, periodo de 7 años, se van a agravar las cosas. Y entonces hay quienes creen que el Señor viene en ese momento, cuando ocurre lo que dijo el Señor Jesucristo, el sacrilegio en el templo. Allí entonces viene el Señor por su iglesia, porque lo que viene después del 3er año y medio es una cosa absurda. Y están los postribulacionistas. ¿Qué creen los postribulacionistas? Que el Señor Jesucristo viene por la iglesia al término de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia pasa por ese momento tan complejo que se conoce como gran tribulación, castigo venidero, ira venidera, día del juicio de Dios, el gran día del Señor. Tiene varios nombres en la Biblia. ¿Cuál es nuestra posición? Pretribulacionistas. Pablo dice que los tesalonicenses esperaban al Señor de corazón, quien nos libra del castigo venidero. Tiene toda la lógica de que el Señor nos libre del castigo venidero. Amén. Él tiene el poder y la capacidad, y vamos a ver algunos otros textos en entregas futuras, de librar a su iglesia, a su pueblo de ese tiempo tan difícil que van a vivir los que no son creyentes. Bueno, vamos a desarrollar hoy de manera ágil algunos puntos de este sermón. Primero, la venida del Señor o parousia nos da esperanza. Anótalo de esa manera los que anotan. La venida del Señor o parousia. Parousia es la palabra original griega escrita en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida del Señor. Significa llegada, venida, presencia, advenimiento. Es la palabra griega parousia. La venida del Señor nos da esperanza. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 15, por favor. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Pablo dice, no seamos ignorantes con lo que va a suceder, para que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué va a pasar con los que ya han muerto? Versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Oiga, que el Señor murió y resucitó. ¿Hay alguien aquí que crea eso? Pues la Biblia dice que así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los que han muerto en unión con Él. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la parousia del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pablo está planteando
una circunstancia muy especial. Nosotros debemos tener esperanza porque Jesús murió y resucitó. ¿Qué va a pasar con las personas que han muerto en unión con Cristo? Pero el versículo 15 arroja una información importante. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. Los que estén vivos en el momento de la venida del Señor o parusía no se van a adelantar a los que murieron en Cristo. Entonces vamos a mirar el punto 2. La venida del Señor será anunciada con trompeta de Dios. Míralo ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá ¿de dónde? Del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor venga, el Señor, vimos hace 2 domingos que citó a los discípulos en una montaña y mientras ellos hablaban con Él o Él con ellos, ascendió al cielo, fue llevado a las alturas. Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo que fue llevado volverá. Cuando el Señor venga del cielo, dice Él mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Se va a escuchar algo en el cielo. Esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios se va a escuchar en el cielo. Me ponía a pensar que cuando se quería hacer el anuncio de la llegada de un rey, lo que se utilizaban eran las trompetas. Cuando se acercaba un rey porque llegaba a cierto territorio, se utilizaban las trompetas como una señal de que el rey ha llegado. ¿Ustedes han escuchado hablar del shofar? El shofar era un cuerno de carnero que se utilizaba para salir a la guerra, por ejemplo, para anunciar una batalla o algo. Yo creo que puede ser algo así como un shofar sonando cuando el Señor venga a las alturas. Cuando empezamos en este lugar, hace 9 años, yo les he contado la historia, el testimonio. Llegó un señor con un shofar. Estábamos allí en la casa, habíamos invitado al pastor Ricardo para que él diera el primer sermón, el primer servicio. Y llegó un señor con un shofar. Yo lo vi cuando él se bajó de un Renault 4. Porque estábamos en el salón de allá, del lado allá de la casa, y yo vi que el Señor llegó en Renault 4 y se bajó con el shofar y entró y se sentó en la mitad de las sillas. El pastor Ricardo comenzó la palabra, el mensaje que Dios le había dado, y el Señor en algún momento levanta la mano y dice: pastor, ¿me permite tocar el shofar? Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, tocaba el shofar y el pastor le dijo: tóquelo. Oiga, eso fue impresionante. Los que estábamos en ese momento y recordamos eso fue una cosa absurda. Uy, ¿qué fue esto? El hombre toca el shofar, el servicio termina, sale y se va, y el pastor Ricardo me dice: oiga, hermano, ¿quién era el del shofar? Le digo: no tengo ni idea, usted no lo invitó. Y me dijo: yo pensé que usted lo había invitado. Ni él lo invitó, ni yo lo invité, pero el Señor lo mandó para dar ese anuncio tan impresionante.
Yo creo que puede ser algo así, la señal en el cielo, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Número 3, la venida del Señor es un evento en dos momentos. La venida del Señor es un evento en dos momentos. En el calendario profético o escatológico, es decir, lo próximo que va a suceder en la profecía bíblica, en la escatología bíblica, la venida del Señor. Es lo próximo que va a suceder. Eso es lo que está esperando la iglesia, que el Señor venga por su iglesia, ¿no? Dicen los que estudian estos temas que el 85% de la profecía bíblica se cumplió ya, incluso con la venida del Señor Jesús, con la primera venida, y que falta un 15% por cumplirse en la profecía, y que ese 15% se va a cumplir cuando el primer evento profético de los próximos tiempos, que es la venida del Señor, se dé. La venida del Señor es un evento en dos momentos. El primero, para encontrarse con su iglesia en el cielo y llevársela antes del castigo venidero. Cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se lleva a su iglesia. Los muertos en Cristo resucitan y evita el castigo venidero para la iglesia. El segundo momento de la venida es cuando el Señor Jesucristo viene al término de la gran tribulación para reinar durante 1000 años en la tierra. Entonces es un evento que tiene dos momentos. Viene por su iglesia y vuelve con su iglesia a reinar por 1000 años en la tierra. Esto es muy interesante. Hay un momento, el primero, que es invisible, porque lo que se va es a escuchar el sonido de trompeta. Se va a escuchar la voz de mando, la voz de arcángel, pero no lo va a ver la gente. Van a suceder cosas ahí que ya se las voy a explicar, y la iglesia se va con el Señor a las alturas. El segundo momento es cuando viene, hablaremos de eso, viene el Señor a poner orden en lo que se llama la batalla del Armagedón y a quedarse por 1000 años en la tierra reinando. Número 4. Con la venida del Señor primero resucitarán los muertos en Cristo. Mira 1 Tesalonicenses 4:16, ahí donde estábamos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? Primero. Lo primero que va a suceder cuando se escuche la voz de trompeta, o la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Los muertos en quién? En Cristo. Cada que pasamos acá a los cumpleaños, me gusta recordar 2 Tesalonicenses 5:17, que dice, ustedes lo deben saber de memoria: el que está en Cristo es una nueva persona, creación, criatura. El que está en ¿quién? En Cristo. No estoy diciendo el que se congrega en una iglesia. Amén. Estoy diciendo el que está en Cristo. Congregarse en una iglesia y estar en Cristo no son necesariamente dos cosas iguales. Debemos estar en Cristo, amén. Y el que está en Cristo se congrega. Hablando de ángeles y demonios, les conté hace 8 días cómo una persona que yo vi ir a la iglesia durante un buen tiempo, un día que yo estoy predicando en un ayuno, se manifiesta un demonio en ella y se sube al altar a pegarme. ¿Sí? Una manifestación demoníaca. Una persona que iba a la iglesia, pero que no estaba en ¿quién? Porque donde está el Espíritu Santo no puede haber un demonio. Amén. Donde está el Espíritu Santo en el corazón, ¿cómo puede haber un demonio? Esas dos fuerzas espirituales no pueden estar en el mismo lugar. Estar en Cristo es una posición, es confianza total y absoluta, es conversión, es renuncia, es entrega, es dependencia, es fe, es confianza, es convicción en Dios, en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa eso? Que va a haber una resurrección de aquellos que murieron creyendo en el Señor, de aquellos que murieron confiando. Pablo dice: hay esperanza con la parusía.
para que los muertos en Cristo resuciten. Y van a resucitar primero. Pero yo quiero hablar acerca de la resurrección de los muertos, porque hay dudas sobre esto. Vamos a ver un punto número 5. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y vamos a 1 Corintios 15, por favor, versículo 35. ¿Cómo es este asunto de la resurrección? Primero déjenme decirles que con la venida del Señor Jesucristo hay todo un programa de resurrecciones. Vamos a ver que hay varias resurrecciones, que esta no será la única. Pero cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitará. ¿Cómo resucitarán los muertos? 1 Corintios 15, 35, 50. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida, a menos que muera. Se habla de resurrección porque ha habido ¿qué? Muerte. Cuando hablamos de resurrección es porque ha habido muerte. Dice Pablo, no, qué tontería, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Entonces, una enseñanza sencilla frente a resurrección. ¿Qué es lo que resucita? Lo que resucita es el cuerpo, no el alma y el espíritu. El ser humano está compuesto por una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Cuando nosotros dejamos de existir en este mundo, es decir, morimos, el cuerpo es o cremado o enterrado. El cuerpo, no el alma y el espíritu. El alma y el espíritu van directamente a la presencia de Dios. Hay teorías frente a eso y vamos a tratar de mirarlas en su momento. Pero lo que cree la teología integral es que cuando un creyente muere, su espíritu se encuentra con el Señor en el mismo instante en el que fallece. Abre los ojos en la presencia del Señor. Pero el cuerpo va a la tierra o queda en una urna. No plantas, versículo 37, el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro tipo. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita ¿en qué? En incorrupción. Pablo está hablando de que este cuerpo, por ser un cuerpo mortal, lo está asimilando con algo que se puede corromper. Lo que se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo mortal, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Está hablando de la debilidad de nuestro cuerpo. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Y si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial en la resurrección. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga a las alturas y se encuentre con su iglesia, los que murieron en Cristo
van a resucitar, van a recibir un cuerpo espiritual y van a resucitar para irse con el Señor. Ahora, pensando en todas estas cosas, ¿cómo fue creado el ser humano? La Biblia dice que Dios creó al ser humano ¿de dónde? Del polvo. Ahí lo dice, ¿no? El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Fue creado del polvo. Entonces me ponía yo a pensar, si Adán fue creado del polvo, ¿Dios no puede resucitar del polvo los cuerpos de quienes han muerto? Escucha esto. Adán fue creado del polvo, del barro, y dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. No importa, el cuerpo se descompone. Hay personas que piensan que, y esto lo digo dentro de la fe cristiana, que no se puede cremar un cuerpo porque entonces ¿cómo va a resucitar? Pero es que el cuerpo enterrado se descompone y se vuelve polvo. Será muy difícil para el Señor del polvo resucitar los cuerpos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. La resurrección es recibir un cuerpo celestial para llevar entonces la imagen de Dios. Dice Pablo, como era Adán, así somos todos los seres humanos. Pero habla del segundo Adán, es decir, de Cristo, el que descendió del cielo. Así como hemos llevado la imagen de Adán, llevaremos la imagen de Cristo también. Y termina diciendo, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Escuche bien esto, el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Y entonces salen los hermanitos que tienen las preguntas a todos, ¿cierto? Pastor, ¿y Enoc? ¿Y Elías? Porque la Biblia dice que Enoc se fue para el cielo. Y que a Elías se lo llevó un carro de fuego y se lo llevó para el cielo. Bueno, vamos a mirar algo enseguida que nos contesta esa pregunta. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Número 6. Con la venida del Señor, la iglesia será arrebatada y llevada a las alturas. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:17, por favor. 1 Tesalonicenses 4:17. Resolviendo el asunto de que los muertos en Cristo resucitan primero, en ningún momento dice Pablo los vamos a adelantar, sino que ellos van a resucitar primero. Versículo 17. Luego los que estemos vivos, ojo lo que va a pasar con la venida del Señor para la generación que esté viva en ese momento. Los que hayamos quedado seremos ¿qué? Arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando se escuche la trompeta, los muertos, los cuerpos de aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en el Señor Jesús, van a resucitar y se van a ir con el Señor. Y los que estemos vivos, dice Pablo, si a nosotros nos correspondiera eso, dice la palabra del Señor, los que hayamos quedado seremos ¿qué? Raptados, arrebatados. Es una doctrina tremenda de la palabra, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Una de las cosas del rapto, cuando uno enseña estas cosas, bueno, quiero compartirles que yo fui el profesor de escatología bíblica en el Instituto Bíblico de Casarroca, Medellín, por muchos años, y que lo sigo siendo en el Instituto Bíblico nuestro. Me ha tocado desempolvar nuevamente los materiales para estas enseñanzas. Cuando uno estudia estas cosas y enseña sobre el rapto, una de las primeras cosas que uno enseña sobre el rapto es esta, la inminencia. Ocurre en cualquier momento, no hay señales. Es que el Señor va a venir. No, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitan, nos escucha la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, y los que estemos vivos, si somos nosotros, me sumo a las palabras de Pablo, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos raptados, arrebatados. Eso fue lo que vimos hace 8 días en las palabras de Jesús. Uno será dejado y otro será llevado. Se llama rapto o arrebatamiento. Junto con ellos
con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. La primera venida es una venida de Cristo en las alturas, invisible. Se va a llevar su iglesia, los muertos en Cristo resucitan, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahora, vamos a 1 Corintios 15, donde estábamos nuevamente, porque tengo que contestar la pregunta de Enoch y de Elías. En 1 Corintios 15, 51, 58. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué va a pasar con el cuerpo de los que sean arrebatados? Será transformado. Pablo dijo: no se puede llegar al cielo con un cuerpo terrestre. Y la revelación bíblica es que el que sea arrebatado, sea Enoch, sea Elías, sea la iglesia, va a recibir un cuerpo transformado, porque no se puede llegar con este cuerpo al cielo. Fíjense que la palabra nos da respuestas. No todos moriremos, porque está hablando de la posibilidad de que el Señor venga y se lleve a su iglesia en el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Los muertos en Cristo por la resurrección, los vivos serán transformados. El cuerpo de las personas que estén vivas en ese momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, oiga, es un cuerpo inmortal el que vamos a recibir, ya sea el cuerpo resucitado o el cuerpo transformado. Entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes, y qué más, e inconmovibles, y qué más, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice que ante estos hechos, que son hechos de la escatología bíblica, hechos futuros, proféticos, el 85% de la profecía bíblica ya se cumplió con la venida de Jesucristo por primera vez. Con la segunda se cumplirá el 15% que hace falta. Estos hechos van a ocurrir de acuerdo a lo que dice la Escritura, y el creyente debe mantenerse firme, inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando oraba por Samuel, que cumplió el 20 de julio 10 años, el día de la independencia, el día que mi mamá partió para el cielo también hace 2 años, no pude dejar de quebrantarme de ver y de pensar: Señor, ha valido la pena lo que hemos hecho en la iglesia por la conversión de las almas y de las personas del oriente antioqueño. Amén. El 26 de agosto, 26 de agosto, va a haber un encuentro de mujeres extraordinario, y como Dios lo ha puesto en el corazón de Claudita, una linda oportunidad para que personas que no conocen al Señor vengan a la iglesia, tengan una experiencia con Cristo. Amén. Reciban al Señor, reciban al Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor: progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Mantengámonos firmes, iglesia. Mantengámonos inconmovibles. Sigamos adelante. Con la venida del Señor, la iglesia será arrebatada, llevada a las alturas. Vamos a encontrarnos con el Señor. Jesús dijo: uno será llevado, otro será dejado. Tuve la oportunidad de leer la serie de libros, unos volúmenes impresionantes de Tim LaHaye, Dejados atrás. 12 libros
donde Tim LaHaye con un autor coautor hacen en una novela toda una enseñanza sobre estos temas escatológicos que estamos leyendo. Cómo las personas en el momento en el que el Señor viene son arrebatados. Hay una película, no sé si la has visto, vale la pena volverla a ver, se llama Dejados Atrás. Empiezan a caer aviones del cielo, a chocarse porque los pilotos creyentes fueron arrebatados. En el tráfico hay choques, hay cosas que suceden. Imagínate el arrebatamiento de la iglesia. Imagínate que el Señor haga sonar la trompeta y se lleve a la iglesia. Ponte los zapatos de los que van a quedar acá. Oiga, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó con mi papá y con mi hermano y con mi vecino? Con tal de que el pastor no diga: ¿y qué pasó con la congregación? En la novela de Tim LaHaye, Dejados Atrás, se queda un pastor. ¿Sí? Se queda un pastor, y el pastor, cuando empieza a predicarles, algunos aquí han leído la novela, empieza a decir: esto es lo que dice la Biblia. Porque empiezan las teorías, no una abducción. Fueron los extraterrestres que se llevaron las personas. Y van a empezar toda clase de teorías, pero la palabra de Dios es clara. Entonces el pastor se queda a decir: vea, ¿y usted por qué se quedó?, le preguntan. Porque no tenía fe, porque nunca tuve a Cristo en el corazón. Qué tremendo eso, ¿no? Hoy le dice que esto sucederá con los que están en Cristo. Por eso debo estar firme, inconmovible, progresando en la obra del Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada a las alturas, Dios se encargará de transformar los cuerpos. Y esto nos libera de muchas preocupaciones. Voy a hacer una broma. Yo tengo un problema en el oído. Cuando estoy volando, me empiezan a molestar los oídos. Cuando el cuerpo sea transformado para llegar al cielo, no va a haber problemas de presión. Aquí hay personas que trabajan en la aviación. El cuerpo va a ser transformado para estar con Dios en el cielo. Y son preguntas que uno se hace desde la lógica humana, pero desde la lógica espiritual, ¿qué problema tiene para Dios dar un cuerpo nuevo mientras nos va llevando a las alturas para encontrarnos con Él? Amén. ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos en la lista? ¿Seremos de aquellos que cuando el Señor venga, si estamos vivos, nos iremos con Él? Solo espero que si el Señor viene y nos toca a nosotros. Oiga, qué lindo que el Señor viniera un domingo, ¿no le parece? Eso sería espectacular. Que viniera un domingo así como estamos nosotros y de un momento a otro plop. En la novela Dejados Atrás, cuando el cuerpo es arrebatado, dice que la ropa de los creyentes quedaron ahí en la silla. Porque no nos vamos a ir con ropa. Algunas personas están pensando: ay, ¿qué me voy a poner para ese día? Son cosas materiales que se destruyen con el uso. Nuestro cuerpo es algo material que se destruye con el uso. Amén. Estas son cosas espirituales. ¿Estaremos preparados para irnos con el Señor? ¿Estaremos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo? Bueno, donde nos tome, debemos irnos con Él. No sabemos cuándo va a suceder. Número 7. Con la venida del Señor se llevará a cabo el tribunal de Cristo. Segunda Corintios 5:10. Segunda Corintios 5:10. Pues porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió. ¿En dónde? En el cuerpo. Entonces, atentos. Cuando seamos llevados a las alturas, lo que va a ocurrir después de esa reunión en las alturas es algo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenación, es un juicio para premiación, para galardones. Escuche, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. A este juicio se le conoce como el tribunal de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber
todo un esquema de resurrecciones y va a haber un esquema de juicios. Vamos a ver esos juicios. No lo vamos a ver al 100% con detalles, porque es que, ya les digo, esto es una materia del Instituto Bíblico. Hablando del Instituto Bíblico, comenzamos nueva materia dentro de 8 días. Vamos a comenzar fundamentos de la fe. Si alguien se quiere matricular, por favor me avisa para que comience este módulo. Y bueno, y ahí nos vamos yendo, como dijimos, en el Instituto Bíblico. Voy a estar dando la materia que se conoce como fundamentos de la fe. Estamos terminando Historia del Cristianismo 1. Va a haber un tribunal donde los creyentes tenemos que comparecer y vamos a recibir galardones o vamos a recibir jalones de orejas. Vamos a verlo en 1 Corintios 3:10, por favor, versículo 15. 1 Corintios 3:10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. La palabra de Dios es tan clara, ¿cierto? La palabra de Dios es tan diáfana, es tan clara. Nadie puede poner un fundamento distinto al que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la roca. No hay nadie más. Ni un apóstol. Pedro no es el fundamento de la iglesia, pero tampoco lo es María. La palabra de Dios es completamente clara. El fundamento es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, oiga, una obra buena, si construye con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, parece que hay una designación allí de la obra. Yo puedo estar en el cuerpo de Cristo y construyendo sobre el fundamento que es Jesús, con oro, con plata o con piedras preciosas, o puedo estar en el cuerpo de Cristo sobre el fundamento que es Jesucristo, construyendo con madera, con heno y con paja. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Fíjese que este juicio no es un juicio para condenación. Va a haber un juicio para condenación. Lo vamos a mirar en futuras entregas. Este es un juicio para premiación. Dice será salvo. Llegamos al tribunal de Cristo. Estamos en las alturas, sonó la trompeta, nos fuimos para el cielo. Gracias, Señor. Hay que tener convicción de que Cristo está en nuestro corazón, amén. La Biblia dice, por sus frutos serán conocidos. No se trata de decir que Cristo es el Señor. Jesucristo un día le dice a las personas que estaban en la época, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No se trata de decir que Jesucristo es el Señor, se trata de tener convicción. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Si le decimos que es el Señor, debemos obedecerlo, amén. Vivir para Él, mostrar una obra. ¿Qué estamos haciendo mientras estamos en el cuerpo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo son las obras que nosotros estamos construyendo? Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, yo te pregunto en esta mañana, ¿con qué clase de materiales estás construyendo tu vida espiritual? ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿O con madera, heno y paja? ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos dos materiales? Que unos soportan el calor, los otros en cambio se queman con el fuego. Lo que hago tiene sustento para Dios. La forma en la que vivo
El día que esté ante el tribunal de Cristo, mi obra va a ser evaluada. Su obra se mostrará tal cual es. Tal cual es, hermano. Ahí no hay nada más que hacer. Bueno, Hernán, venga. Estás en el tribunal. Vamos a probar tu obra. ¿Con qué construiste? ¿Con oro, con plata, con piedras preciosas? ¿O con madera, heno y paja? Vamos a ver, vamos a ponerle candela a esto. Ay, Señor. Ay, Dios mío, no tanta. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Yo creo que esto nos debe llevar a pensar en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Pablo está hablando de nuestro cristianismo, porque dice que Cristo es el fundamento. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su regalo, su recompensa. Hay coronas, dijimos hace 15 días. Coronas. La Biblia dice, por ejemplo, en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando llegue el día malo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, va a haber una corona para los que aman a Dios, para los que amamos a Dios. Amén. Que somos capaces de soportar la tentación, porque decimos, yo no le puedo fallar al Señor en esto, porque yo lo amo. Esa obra será manifestada en las alturas. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo. No es un juicio para condenación. Ya es salvo. Se es salvo creyendo en el Señor Jesús, dice la palabra. Soy salvo por la fe, por la gracia, por la obra de Jesucristo. No soy salvo por las obras. Me ponía a pensar en Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros las pongamos en práctica. Amén. Ya ha preparado la capacidad, nos ha dado la capacidad de hacer las cosas bien. Dios ha hecho eso. Bueno, si la obra es consumida por las llamas, dice la palabra, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego, es decir, raspando, hermano. ¿Cómo va a pasar? Raspando. Yo no quiero llegar al cielo, ser probado y pasar raspando. Eso tiene que ver con mis actos aquí y ahora en la tierra. Amén. ¿Cómo estamos honrando al Señor con nuestra manera de vivir? Bueno, vamos a terminar. Número 8. Con la venida del Señor se celebrarán las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. Cuando el Señor venga a las alturas, con voz de mando, con voz de arcángel, con chofar, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos arrebatados, nuestro cuerpo será transformado para estar con el Señor en las alturas por siempre, dice Pablo. Viene el tribunal de Cristo para galardón y vienen las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 al 9. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió estas palabras, estas son las palabras verdaderas de Dios. Para estudiar los hechos futuros hay que estudiar el Apocalipsis. Bueno, le doy gracias a Dios porque esto me ha obligado a volverlo a revisar. Y vamos a ver cómo las doctrinas que el Señor Jesucristo nos dio, las doctrinas de la escatología,
dadas por Pablo, por Pedro y por el Apocalipsis complementan. Juan escribió el Apocalipsis, complementan y lo que hay en el Antiguo Testamento también. Después de que pasemos por el tribunal de Cristo y nuestras obras sean probadas, voy a pedirle a la alabanza que venga, por favor, y nuestras obras sean probadas, estamos preparados entonces para participar de algo que se llama las bodas del Cordero. Juan dice: después oí como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. Nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya han llegado el día de las bodas del Cordero. Yo estoy esperando ese día. Después de ese tribunal de Cristo, lo más hermoso que vamos a vivir nosotros será un tiempo donde la Biblia habla de las bodas, del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Al pasar por el tribunal, estaremos capacitados para matrimoniarnos, casarnos, unirnos en matrimonio, la iglesia con el Señor, porque Dios es santo. Amén. Seremos llevados a las alturas, pasaremos por el tribunal, recibiremos las coronas y entonces participaremos de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, dice la palabra del Señor. Su novia se ha preparado. Amén. Y se le ha concedido vestirse. Vestirse, qué lindo esto. De tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Las acciones justas de los creyentes. Gracias, Señor. Vamos a colocarnos en pie, iglesia, por favor. Las acciones justas de los creyentes. El ángel me dijo: escribe, dichosos, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo tiempo será ese. Ponte a pensar. Cierra un momento tus ojos. Ponte a pensar. El Señor ha venido por su iglesia. Estamos con Él en el cielo. Han resucitado los muertos en Cristo. Vamos a encontrarnos entonces con una cantidad de personas que se nos adelantaron. Pablo dijo: no quiero que estén tristes por los que han muerto, sino que quiero que tengan esperanza. Tengo la esperanza de que los que han muerto en Cristo resucitarán el día de que el Señor venga, y que los que estemos vivos seremos transformados para irnos al cielo. Debo mirar cómo estoy viviendo, porque vamos a ser llevados al tribunal de Cristo, no para condenación. Pero no sería lindo llegar al tribunal y sufrir pérdida y ver que todo lo que hice se quemó. Pasar raspando. Y el Señor preparará su iglesia para esas bodas maravillosas. Saben, recordé una canción de esas viejas de la iglesia cuando vi este tema, las bodas del Cordero. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, que han llegado las bodas del Cordero.
a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y danzaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque me permites gozarme, Señor, en tu presencia. Gozarme en esta visión, Señor, extraordinariamente bíblica. En esta visión certera, Señor, tú vendrás en las alturas. Descenderás del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Jesús, qué esperanza gloriosa la que tenemos tus hijos. Y los que hayamos quedado vivos, Señor, seremos llevados a las alturas, con un cuerpo transformado para encontrarnos contigo en las alturas. Asistiremos al tribunal, al juicio de los creyentes, para que nuestras obras sean probadas. Jesús bendito, yo te pido, Señor, por una conciencia, por un corazón entregado, Señor, para construir sobre el fundamento que eres tú, Jesús, correctamente. Yo te pido perdón, Señor. Yo me humillo, porque tal vez estás esperando mucho más de lo que he dado, porque has preparado las buenas obras de antemano para que yo las ponga en práctica. Ay, Jesús, solo ayúdame, Señor. Solo ayúdame para construir con oro, con plata y con piedras preciosas, y dejar de construir, Señor, con madera, heno y paja, en el nombre de Jesús. Porque quiero, Señor, en ese tribunal recibir esas coronas, ese premio, ese galardón que darás a los creyentes, para recibir el lino fino, limpio y resplandeciente, para esposarme contigo, Señor, para que tu iglesia, Señor, se una a ti, Señor, por la eternidad en las alturas. Gracias, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo. Tengo esa visión gloriosa anclada en mi corazón. Siempre la he tenido. Siempre la he tenido. Gracias por recordármela. Gracias por recordármela a través, Señor,
de estas enseñanzas. Lino fino, limpio y resplandeciente. Eso es lo que quiero que sea mi corazón. Lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, para recibir al Rey. Gracias, Padre. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Ay, Dios mío, yo siempre he dicho que el Espíritu Santo lo mete a uno en unas cosas. Gracias, Señor, gracias porque esta es tu obra. Gracias, 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 Señor. El martes tuve reunión de pastores, los pastores de Río Negro. Ustedes saben, estamos haciendo una asociación en Río Negro y había un pastor invitado de Canadá. Él es colombiano, pero vive en Canadá. Y cuando el pastor empezó a compartir, yo dije: Señor, háblame, confírmame el tema, Señor, que estoy tocando los domingos. Confírmame. Y el pastor hablaba y yo no recibía ninguna confirmación. Ay, Señor. Bueno, estamos viviendo los tiempos finales, dijo el pastor. Cuando llegó a terminar, yo dije: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque el Señor confirma el corazón. Amén. Quiero preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si vienes a la iglesia hoy por primera vez, Dios los bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Levántame tu mano por allí. Me pongo las gafas para poder ver. ¿Quién más viene por primera vez? Tú, Dios te bendiga. Tú, oh, ay, qué bendición, Dios los bendiga. Dios los bendiga, démosle un aplauso fuerte al Señor. Qué alegría que hayan venido hoy por primera vez. Quiero hacerles una invitación, la misma que me hiciera a mí el pastor Darío Silva hace 28 años, cuando fui por primera vez a la iglesia. Él preguntó si alguien venía por primera vez. Yo levanté mi mano y me dijo: te hago una invitación para que hagas una oración. Quiero pedirles el favor, las personas que vienen por primera vez, vengan un momento acá al frente. Vamos a hacer una oración para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, para decirle: Jesús, yo te necesito. Qué bendición. Yo creo que ese aplauso podría estar mucho mejor. Qué lindo es el Señor. Gracias, gracias, Padre. ¿Hay alguien más que venga por primera vez, que tal vez nunca hayas hecho una oración para decirle: Jesús, yo te necesito? Tal vez has venido otras veces, pero nunca le has dicho: Señor, yo te entrego mi corazón. Quiero animarte, si estás ahí. Esta oración se llama la oración de entrega o de arrepentimiento. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del Señor toda su vida, pero una cosa es oír hablar de Dios y otra cosa muy distinta, tener a Cristo en el corazón. Dijimos que los que están en Cristo. Cierra tus ojos en esta mañana si estás acá al frente. De pronto en casa puedes estar por primera vez. Si hay alguien más, venga, no se quede ahí sentado. Voy a decir una oración, pero les quiero pedir un favor. Repítanla, díganla con su corazón. Repitan después de mí esto, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí.
Pues cuando vuelvas, quiero irme contigo, a encontrarme contigo en las alturas. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. No se me vayan a ir. Allí está de pie John. Dios te bendiga, John. Él tiene una reunión especial para ustedes que durará unos pocos minutos. Tal vez les ofrezca un tinto. Yo no sé si me quede, si esté ofreciendo más de lo que podemos dar. Pero ¿qué queremos? Saber en qué podemos servirles. Que se sientan en casa. Esta es su casa. Me gustaría volverlos a ver. Que regresen. ¿Saben qué va a pasar si ustedes vuelven? Que van a crecer espiritualmente. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese crecimiento espiritual que va a ser interior va a transformar todo lo de afuera. Porque así funcionan las cosas. Primero cambio adentro, después afuera. Y las cosas se acomodan. Créanme lo que les digo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, las cosas toman el orden que Dios quiere. Amén. Esta es su casa. Voy a darles un saludo, si me lo permiten, e invitarlos a que vayan con John, por favor. ¿En qué podemos servirle? Dios los bendiga. Dicen que Dios tiene